¿Alguna vez te has preguntado por qué todo el mundo está hablando sobre los podcasts hoy en día? ¿O qué es lo que los hace tan importantes? Ya sea que hayas escuchado el término o que seas consumidor de podcast, es posible que no tengas claro realmente cuál es su concepto, ni cómo surgieron. Así que hoy te lo voy a explicar en este video, así también como qué los hace tan especiales como para que millones de personas en el mundo elijan los podcasts como su formato favorito para consumir contenidos. Así que quédate hasta el final porque además te contaré cuáles son los elementos claves de un podcast exitoso. ¡Comencemos! ¿Qué es un podcast? Un podcast es en esencia un programa de radio a la carta. ¿Te imaginas que en el pasado tú pudieses escuchar tu programa de radio a la hora que tú quisieras y desde cualquier lugar del planeta Tierra? Pues eso es básicamente un podcast. Es un archivo de audio que se distribuye por internet y que lo puedes escuchar en cualquier dispositivo, ya sea tu teléfono, tu tablet, computadora o incluso en tu carro, sin estar apegado a un horario estricto de transmisión. Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y algunas veces también en video, transmitidos online. Estos pueden ser presentados en diferentes formatos, siendo los más comunes entrevistas entre invitado y presentador y grabaciones individuales donde el presentador o presentadores comentan sobre un tema específico. Lo más impresionante es la variedad de temas que pueden tratar los podcasts, desde análisis de películas, entrevistas a celebridades, consejos para emprender, belleza, videojuegos. No existen límites. Lo que sí es cierto es que todos los podcasts tienen en común un tema o un eje central a tratar y un presentador o presentadores, también denominados host. Una de las características más interesantes de los podcasts es que si bien es un contenido para ser consumido online, muchas veces también puedes descargarlos y escucharlos fuera de línea o sin conexión a internet. Ya no implica una conexión permanente a Wi-Fi y no obliga al usuario a consumir el contenido en un horario específico, sino que lo puede escuchar en cualquier momento. ¿Y tú, escuchas podcast? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Me encantaría leerte. ¿Cómo surgieron los podcasts? Si bien parece que los podcasts fuesen algo bastante reciente, su historia se remonta al año 2004, como una innovación tecnológica de las emisoras de radio, en las cuales podían subir los episodios de su programa a internet y esto permitía que los oyentes pudiesen descargar el programa y escucharlo en diferido. La palabra podcast, inventada por el periodista del diario The Guardian, Ben Hammersley, es la contracción de iPod, refiriéndose a que el contenido es portátil, y de broadcast, difusión en inglés, vinculado a que su transmisión sigue el mismo modelo de las transmisiones vía radio. Lo cierto es que esta unión permitió romper los paradigmas en los cuales teníamos que estar atados a una transmisión de radio tradicional. Simplemente puedes descargar el audio a tu dispositivo y escucharlo en cualquier momento. Esto le dio un poder muy grande a los oyentes. Y si quieres saber más sobre el mundo de los podcasts, recuerda suscribirte a mi canal y también darnos un me gusta, porque de esta manera YouTube recomienda mis videos a más personas como tú. Lo que realmente impulsó al podcast fue la llegada de los smartphones y las plataformas de streaming. De repente, millones de personas tuvieron acceso a un mundo de audio a solo un clic de distancia. Más que solo audio. La importancia del podcast hoy. Los podcasts son un formato muy popular en la actualidad y su relevancia se debe justamente a que han democratizado la producción de contenidos y además han permitido la innovación hacia nuevos formatos. Cualquier persona con un dispositivo digital, una cámara, un celular, cualquier medio para grabar, puede producirlos.
Los podcasts han permitido que desde grandes empresas hasta pequeñas o incluso particulares hayan conseguido una manera de promocionar sus productos y servicios. Por eso hoy en día los podcasts son una maravillosa herramienta de marketing. Pero la verdadera importancia del podcast radica en la conexión que crea. A diferencia de otros medios masivos, los podcasts suelen ser de nicho. Esto significa que puedes encontrar programas dedicados a temas súper específicos que te apasionan. Esta especialización no solo nos educa, sino que también nos hace sentir parte de una comunidad. Lo prometido, la fórmula para que un podcast sea exitoso. Si bien no hay una fórmula mágica, el éxito de un podcast se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es la constancia. Publicar episodios de forma regular permite crear un hábito en la audiencia. Lo segundo es la calidad del contenido. Un buen guión, una manera clara de expresarse con una buena voz por parte del presentador y temas relevantes son claves. Finalmente, la autenticidad es clave. La conexión con el oyente se fortalece cuando la voz del podcast es auténtica, genuina y apasionada. Y si estás pensando hacer tu propio podcast y quieres que profundice en alguno de estos pilares que te acabo de nombrar, pues escríbelo aquí abajo en los comentarios. Como podemos ver, el podcast no es una moda, es una poderosa herramienta que ha democratizado la creación de contenidos y ha conectado a millones de personas alrededor del mundo gracias también al uso de mi herramienta de trabajo, la voz. En la actualidad, los podcasts están en crecimiento y siguen creciendo. ¿Y esto por qué? Pues la gente ya está acostumbrada a relacionar el consumo de contenidos con un tema de tecnología, practicidad y accesibilidad. Y todo eso lo tienen los podcasts. Y si buscas un poco en mi canal, vas a encontrar videos donde te cuento sobre muchas plataformas que sirven para escuchar podcasts, pero también para subir tu podcast si estás pensando en hacer uno. Y si te gustó este video, recuerda darle me gusta, es nuestra manera pues de seguir adelante y de apoyarnos. Recuerda que este contenido es completamente gratuito. También suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede servir a alguien más. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!